corriendo para que no lo designara la nueva asamblea, la asamblea con la mayoría democrática, porque esos magistrados tenían que ser nombrados por la nueva asamblea, por la asamblea con la mayoría democrática. Y de esta manera ellos nos arrebataron esas designaciones y ahí están en la sala constitucional y están en la sala electoral decidiendo, entre comillas, contra todo lo que hace la asamblea que sí nos representa a todos. Entonces, ¿cuál es la situación en relación a esto también? Le digo yo a la asamblea, bueno, estos magistrados que tanto y tan celosamente cuidan de la constitucionalidad de las actuaciones de la asamblea, deben demostrarle a la asamblea que ellos llenan los requisitos constitucionales para ejercer el cargo que están ejerciendo. Porque la ley que la inmensa mayoría de esos magistrados no llenan los requisitos para el ejercicio del cargo. La Constitución Nacional exige unos requisitos muy precisos para ser magistrados y ellos han sido nombrados, designados, como todos nosotros sabemos, a fin de complacer al régimen. Y eso es lo que hacen. La única condición que se les exige es estar dispuesto a complacer al régimen. ¿Por qué les hablo de todo esto? Porque nosotros entonces tenemos un poder judicial tomado por el régimen, un CNE tomado por el régimen, un defensor público del pueblo que solamente responde a los intereses del régimen, una Contraloría que responde a los intereses del régimen y una asamblea donde finalmente nosotros tenemos una mayoría democrática. ¿Qué ha pasado? Tratamos la enmienda, ese es un medio que está en la Constitución, para recuperar la democracia. ¿Qué pasó? Ya vimos la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Tratamos la ley de amnistía. ¿Qué pasó? Una decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. El decreto de emergencia económica, ¿hasta cuándo? Dijimos que no, de la Sala Constitucional intervino, sí, el decreto de emergencia económica. Vivimos en estado de excepción, según este gobierno, lo cual le permite al presidente legislar en forma de decreto. Esto nos coloca en una situación de indefensión. Yo creo que nosotros estamos en una indefensión total, porque los recursos que tenemos en la Constitución, todos nos han sido cercenados por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, vamos a la Constitución que nos queda. Nos queda precisamente, como lo ha dicho el doctor Enrique Colmenares, la Asamblea Nacional Constituyente. Eso es lo que nos queda y lo que va a funcionar para que nosotros, de una vez por todas, acabemos con esto. El referéndum revocatorio está bien. El referéndum revocatorio es para remover al presidente. El referéndum revocatorio es para salir, para liberarse de un mal gobierno. Pero eso no resuelve el problema del Estado. Nosotros tenemos un Estado sin independencia de poderes. Y con un Estado sin independencia de poderes, nosotros no podemos tener democracia. Y puntualmente les recalco la falta de independencia del juez. Si los jueces no tienen independencia, si los jueces tienen miedo que los detengan, de ir presos como la jueza Fiori. Si los jueces tienen miedo, ¿ante quién vamos nosotros los ciudadanos? No hay a quién acudir, se lo repito. No hay jueces a quien acudir y no hay Tribunal Supremo a quien acudir. El CNE no es confiable. Ustedes han visto con el revocatorio la demora, la invención de requisitos que no están en ninguna parte para lograr que eso se celebre el año que viene y el régimen siga en manos del vicepresidente hasta que se termine el periodo. Y
la presentación internacional será de un gobierno absolutamente democrático, tan democrático que permitió que revocaran a su presidente, pero asegurándose por debajo del cuerpo que quedara el vicepresidente y quedáramos con el mismo régimen, porque ¿qué vamos a hacer nosotros el año que viene con un gobierno con el vicepresidente en la presidencia? ¿Cuál es el cambio? Porque ellos quieran enseñar. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué no queda en la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Por qué? Porque la Constitución establece que con el 15% de la firma de los ciudadanos inscritos en el registro electoral, nosotros la podemos convocar. Y después que nosotros la convoquemos, nombramos a nuestros constituyentistas. Y nuestros constituyentistas van a hacer la Constitución que nosotros necesitamos. Porque la Constitución la han ido reformando a la medida del régimen. Recuerden que nosotros ahora tenemos una reelección presidencial indefinida. Recuerden que nosotros no tenemos el Senado para manejar, como bien lo dijo el doctor General Espinol, los ascensos y además no tener representación de los estados y de las instancias federales. Entonces, hacemos eso y cuando los constituyentistas estén ya en la Asamblea, vendrá el gobierno de transición. La Constitución establece que la Constitución establece que se puede hacer un régimen de transición y que el poder constituido, es decir, el que está ahora, no puede ir contra el poder constituyente. Esto lo aclaro por lo que puedan tener, como es absolutamente lógico en la situación que vivimos, que vaya el poder constituido contra el poder constituyente y traten de impedirlo la actuación. Ahora bien, eso por una parte, pero algo muy importante que no quiero dejar de decir hoy es que nosotros no vamos a hacer eso con el CNE. Nosotros no creemos en el CNE y sabemos que ustedes tampoco creen. Y sabemos que una Asamblea Nacional Constituyente con el CNE no tiene esperanza de vida. Nosotros ya hemos votado demasiado, hemos luchado mucho, llevamos 17 años en esto. Entonces, se van a tomar las precauciones, va a haber un tribunal electoral constituyente que se va a encargar de tramitar esa firma para que no vengan nuevamente listas tampón y firmas planas y todos esos abusos de los cuales nos han hecho víctimas a nosotros. Por eso yo creo que realmente es la vía, y por eso estoy aquí hoy. Yo realmente estoy aquí y he ido a otros lugares de Venezuela a acompañar al grupo porque creo que es hora de que la gente tenga claro lo que es una Asamblea Nacional Constituyente. No que despierte, porque despierto hemos estado. No que luchemos, porque hemos luchado demasiado. Y ahora, además nos tienen en un país en quiebra, además de la quiebra moral, la quiebra material. Porque ahora en Venezuela no hay comida, porque ahora en Venezuela no hay medicina, y nosotros asistimos al espectáculo desconcertante de una emisora de radio hoy que alguien llama pidiendo por favor que le consigan una medicina. Y eso es reiterado todos los días, ustedes saben, es verdad lo que estoy diciendo. Estamos en un país en crisis humanitaria que no quiere ser reconocida por el gobierno. Y nosotros estamos sometidos a eso. Entonces las preguntas son, ¿por qué tenemos que estar sometidos a eso? ¿Por qué tenemos que vivir en un estado fallido? ¿Por qué tenemos que estar nosotros en escasez de alimentos, en escasez de medicina y en ausencia absoluta de justicia? ¿Por qué tenemos nosotros que tolerar que nos hayan arrebatado la democracia bajo los designios de los Castro? Porque es bajo los designios de los Castro y con la presencia de los cubanos. Y eso no debemos olvidarlo. Como les dije al principio,
cuando les dije perdonar pero no olvidar, y les hablé de los jueces y de los fiscales verdugos. Bueno, eso no se puede tolerar. Presidente con doble nacionalidad, que inclusive queda legitimado con el revocatorio, porque al hacer el revocatorio se le da un derecho que él no tiene. Él no tiene ese derecho, porque él no tiene derecho a ser presidente de Venezuela. Entonces, en esta situación tan adversa, donde se rechaza la ayuda humanitaria que llega de medicina y de alimentación, y todo eso se hace sin que nosotros podamos evitarlo, porque les repito, no hay a quien acudir. Nosotros tenemos que refundar el Estado. Nosotros tenemos que reinstitucionalizar a Venezuela. Y para volver a tener instituciones tenemos que sacar todas las cabezas de los poderes públicos. Nosotros no podemos seguir con este fiscal, con este presidente del Tribunal Supremo, con el Contralor, con la presidenta del CNE. Todo eso tiene que cambiar, ellos y todos los integrantes del pueblo. De manera que la Asamblea Nacional Constituyente, yo estoy segura de que es la vía, y lo más importante, que tiene que ser ya. Que tiene que ser ya, porque nosotros hemos llegado al punto final de quiebre. Nosotros tenemos que reconocerlo. Como les dije al principio, el conflicto de poderes no es ahora. El conflicto de poderes empezó desde el momento en que fueron electos los diputados. Ellos lo decidieron en ese momento. Cuando digo ellos, quiero decir el rey, que no iban a poder ejercer en el Congreso, en la Asamblea, mejor dicho, sus facultades, y así ha sido. Eso está comprobado. No tenemos jueces, no tenemos fiscales. Se persigue por disentimiento. La libertad de expresión está conculcada. Hay hegemonía comunicacional. La escasez de alimentos es un hecho. Pronto será tarjeta de racionamiento. No tenemos medicina. No podemos esperar más. Yo lo tengo absolutamente claro. Por eso estoy aquí hoy. Por eso creo en la Asamblea Nacional Constituyente y pienso trabajar firmemente con eso, y les insto a ustedes a que nos acompañen en eso, porque realmente es lo que Venezuela se merece, porque nosotros tenemos que recuperar la democracia. Gracias por eso. Excelentísimas palabras de la doctora Blanca Rosa Mármol de León. De verdad, muy complacido de escuchar esas palabras el día de hoy. Doctora, alguien que supo que usted venía, me dijo, yo quiero estar allí, y yo le voy a llevar